La Voz de América presenta. Medidas migratorias del presidente Biden generan nueva batalla entre los republicanos y la Casa Blanca. Entre la esperanza y el desespero, inmigrantes esperan impacto de los decretos presidenciales. Además, no se vislumbra acuerdo bipartidista en un paquete de recuperación económica en Estados Unidos. Y registran avances en el plan de vacunación en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El nuevo enfoque de la Casa Blanca sobre inmigración, delineado por los 3 decretos firmados por el presidente Joe Biden, generó críticas por parte de algunos republicanos. La Casa Blanca defendió las medidas, reiterando que su objetivo es priorizar una aproximación humanitaria a la problemática. Como una fórmula de desastre fueron catalogadas por senadores republicanos como Lindsey Graham las recientes acciones del presidente Joe Biden sobre inmigración. La negativa de continuar construyendo un muro fronterizo y cambiar las políticas de asilo de Trump que requieren a los inmigrantes esperar en México por la fecha de una cita en la Corte son fórmulas de desastre y crearán una masiva crisis en la frontera. El presidente Biden ordenó la revisión, pero no la eliminación por ahora del protocolo de protección de inmigrantes, conocido como Permanecer en México, medida implementada por su antecesor en la Casa Blanca. Lo que sí suspendió el mandatario Biden es la aceptación de más solicitudes bajo este programa, que envió a más de 70,000 solicitantes de asilo al otro lado de la frontera. En la Cámara de Representantes, el bloque de republicanos también criticó las medidas. El presidente de Estados Unidos firmó decretos que alentarán incluso a más personas a entrar a nuestro país ilegalmente y empeorar la crisis en nuestra frontera sur. La Casa Blanca, sin embargo, ha sido tajante en su mensaje para quienes pretenden migrar. No es el momento para venir a Estados Unidos. Necesitamos el tiempo para poner en práctica un proceso migratorio para que las personas sean tratadas humanamente. La administración Biden también fue cuestionada por los republicanos por la cantidad de decretos promulgados, 28 en total, en menos de un mes de su presidencia. Su respuesta ha sido que los decretos no son nuevas leyes, sino acciones para eliminar lo que considera las malas políticas de la era Trump. Lo que estoy haciendo es abordar los problemas que el 99% de ellos el anterior presidente de Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas que pienso que fueron muy contraproducentes para nuestra seguridad, contraproducentes para lo que somos como país, particularmente en el área de inmigración. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y a propósito de los decretos presidenciales, los migrantes, muchos de ellos quienes permanecen en la frontera sur de Estados Unidos, reaccionaron con una mezcla de sentimientos en medio del desespero en el que viven. Ahora tienen una esperanza de que esta vez su situación cambie para bien. Celia Mendoza nos acompaña en vivo. Celia, ¿cómo han recibido la noticia las comunidades afectadas y qué le piden a la administración? Realmente para estas comunidades es primordial que empiecen el proceso lo antes posible. Esto es lo que han expresado los grupos y las organizaciones que desde hace años están ayudándolos en la frontera sur de los Estados Unidos. Indican y le envían un mensaje directo a la administración Biden de que quieren participar en el proceso, que están listos para asistir y que tienen los mecanismos a lo largo de la frontera de los Estados Unidos para poder ayudar a estos migrantes, la mayoría de ellos, los cuales todavía no tienen una razón o específicamente saben cuándo podrían entrar y seguir con sus procesos. Es una desesperación muy intensa la que vivimos acá. En la frontera norte de México esperan la salvadoreña Britney, su esposo y 2 hijos para poder entrar a Estados Unidos tras ser puestos en el protocolo de protección migratoria. Ya son casi 2 años esperando acá que nos den una resolución positiva y sí nos llena un poco de esperanza con lo que el presidente dijo ayer, pero igual no sabemos cuándo ni cómo se llevará a cabo el proceso propuesto por la administración Biden, reconoció la abogada pro bono de inmigración Laura Peña de American Bar Association Commission on Immigration. Ella asiste a inmigrantes en casos de asilo en la frontera en la zona de Brownsville, Texas, y ve este cambio como una posibilidad. Las acciones brindan una visión de
rehabilitar y restaurar el asilo en la frontera. Aunque no son extremadamente concretos en los detalles, sí hay información que no hemos visto antes. Sin embargo, Bobby Peña, republicano quien vive en El Paso, Texas y trabaja en Ciudad Juárez, no comparte esta visión. Mucha gente que vienen con malas intenciones, gentes que son criminales, entran entre la gente buena. Es un problema muy serio que se hace y la gente piensa, no dijo el presidente Biden que nos va a invitar, y no es cierto. Al mismo tiempo hay que recordar que ambas partes, aquellos a favor y en contra de estas medidas, coinciden en un punto, y es el hecho de que se le debe tratar de manera humanitaria a estas personas y garantizar su seguridad en medio de estos procesos, teniendo en cuenta la presencia de grupos al margen de la ley en la frontera. Celia, gracias. Y ahora vamos a ver el alcance de estos decretos. Nuestro reportero Anthony Belchi habló con expertos. Ellos dicen que si bien estas medidas todavía no ofrecen cambios sustanciales, sí señalan el camino que seguirá el nuevo gobierno. Anthony Belchi nos acompaña en vivo desde Miami. ¿Cuáles son los argumentos que ellos exponen? Pues sí, los analistas consultados por La Voz de América dicen que son ideas muy generales y que no hay medidas concretas al respecto. Por ejemplo, no se sabe qué es lo que va a pasar con la norma de la carga pública, una medida impulsada por Donald Trump, o tampoco con los protocolos de protección a los migrantes, el MPP, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras un juez decide por su caso. Sin embargo, leyendo esos tres decretos, dicen los analistas, sí que se vislumbra cuáles son las intenciones de la nueva administración en política inmigratoria. El presidente Joe Biden firmó 3 decretos más en materia inmigratoria para ofrecer una salida legal a los nuevos solicitantes de asilo, acabar con la separación de familias en la frontera e impulsar una política mucho más inclusiva para los inmigrantes. Pero de momento las medidas no tendrán ningún efecto concreto en la comunidad. Así lo aseguró Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Inmigratorias. Son un plan, una visión de lo que busca hacer el presidente Biden. En realidad, por sí solos, estos decretos no otorgan nuevas responsabilidades o cambian el panorama, especialmente en la frontera con México y Estados Unidos. Antes de llegar a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se comprometió a impulsar una reforma inmigratoria, un cambio legislativo muy amplio y que, según analistas como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, da margen a una negociación con los republicanos más moderados y abiertos a cambiar la ley. Yo creo que no va a ser fácil y yo no creo que debemos subestimar dificultad nunca para hacer una reforma migratoria comprensiva como ha planteado Biden. Sin embargo, yo no descarto la posibilidad que se puede ser aprobado. Una reforma que a primera vista ha sido rechazada por la mayoría de los republicanos, quienes dicen que la propuesta da vía libre a la inmigración ilegal. El problema por el lado republicano radica en que se crea un incentivo a la ilegalidad en vista que representa una amnistía, y ya se están viendo caravanas centroamericanas preparándose para venir para acá. Joe Biden insiste en que sus políticas no fomentarán la entrada ilegal de inmigrantes, sino que quiere buscar una solución a los indocumentados que están en el país. Yasmín. Continuaremos monitoreando el tema. Anthony, gracias. Bien, y lejos de un acuerdo bipartidista se encuentran los legisladores en el Capitolio estadounidense en el paquete de ayuda para superar la pandemia y la crisis económica. Sin embargo, los republicanos parecen tener otra prioridad, pues debaten internamente su futuro como partido y como oposición. Jacopo Luzzi con el informe. $1.9 trillion para los ciudadanos afectados en esta pandemia, ni un centavo menos, es lo que quiere lograr el presidente Joe Biden. Mientras las negociaciones con los republicanos avanzan, sin éxito por ahora, el mandatario estadounidense impulsa su plan en las 2 cámaras del Congreso controladas por los demócratas. Nadie debería perder su hogar en medio de esta pandemia. Mi American Rescue Plan extenderá la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias y brindará ayuda de emergencia a quienes la necesitan.
El Senado ya tomó acciones para avanzar en una ley de presupuesto que respalde el propuesto por el presidente, pues con una mayoría simple no necesitaría ningún voto republicano. En lo que sí se logró un acuerdo bipartidista es sobre cómo trabajar en un Senado con 50 demócratas y 50 republicanos. En este escenario, los demócratas tendrán el eventual voto de desempate en la vicepresidenta Kamala Harris y tendrán el liderazgo en las comisiones. Estas acciones agilizarán la agenda legislativa y las nominaciones del presidente Joe Biden en su gabinete. Los demócratas del Senado no van a perder el tiempo asumiendo los mayores desafíos que enfrenta nuestro país y nuestro planeta. Los republicanos debatieron este miércoles su futuro. En el centro de su controversia interna definen el destino de Lindsay Cheney, la número 3 del partido en la Cámara. Ella votó a favor del segundo juicio político al expresidente Trump. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Más adelante, un estudio revela el impacto de la pandemia sobre las democracias. Con los niños en casa accediendo a Internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nichols Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases. Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Estados Unidos reforzará las medidas para cumplir con la vacunación de sus residentes. José Pernalete nos informa que las autoridades también están buscando frenar el turismo de inmunización. Las autoridades de salud pública en Estados Unidos aumentaron la construcción de centros de vacunación masivos para inmunizar a la mayor cantidad de población posible. En jurisdicciones como Florida, California y Nueva York, también establecieron mayores controles en el cumplimiento de los requisitos para recibir las dosis y evitar así el turismo de inmunización. El equipo especial de respuesta de la Casa Blanca contra el COVID-19 alertó sobre la necesidad de garantizar mayores recursos para ampliar la inmunización a toda escala. A la fecha, FEMA ha proporcionado más de $1.7 mil millones a 27 estados, localidades, tribus y territorios. Este financiamiento cubre los pasos críticos en el proceso de vacunación. Los expertos destacaron que los promedios de hospitalización en todo el país muestran un declive favorable, al igual que la disminución de fallecimientos. Sin embargo, también advirtieron que no es momento de bajar la guardia. Aunque hemos visto descensos en los casos y las admisiones y un reciente descenso
desaceleración de las muertes. Los casos siguen siendo extraordinariamente altos, aún el doble del número máximo de casos durante el verano. Durante las pasadas 24 horas se registraron 114.437 nuevos contagios de COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. En el mismo periodo, en todo el país fallecieron 3.530 pacientes a causa del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami. Un nuevo estudio reveló que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca no solo protegería a las personas de contraer la enfermedad y de complicaciones relacionadas con el COVID-19, sino que también evitaría la transmisión del virus a otras personas. La investigación, que aún no ha sido confirmada, resalta la importancia de la vacunación masiva. La unidad investigativa de The Economist analizó el impacto de la pandemia en las democracias del mundo. Los datos son preocupantes, pues el COVID-19 estaría favoreciendo a los regímenes autoritarios. Laura Sepúlveda habló con la autora del estudio. En 2019, 54 países eran considerados como autoritarios. A esta cifra se sumaron 3 naciones en 2020. Estos países eran considerados como democracias defectuosas o regímenes híbridos. En ellos se detectó el mayor cambio durante el tiempo de pandemia. Joanne Hoey, autora del reporte de democracia de la unidad investigativa de The Economist, explica que mucho de ello podría regirse por las medidas para el control de la pandemia. Lo que realmente vimos fue un enorme retroceso de las libertades democráticas, las libertades individuales, de hecho en todas partes del mundo, en todas las regiones del mundo, y eso realmente no tiene precedentes en tiempos de paz y quizás incluso en tiempos de guerra. Una situación que señala preocupa aún más en países que son considerados democráticos tras la imposición de restricciones como la libertad a la protesta y expresión, entre otros. La investigadora asegura que las medidas fueron inicialmente aceptadas en pro del control de la pandemia, pero ahora, tras varios meses de regulaciones, las medidas han sido un detonante de tensiones en naciones como Francia, Austria y Holanda. América Latina, por su parte, y por 5º año consecutivo, también registró un retroceso. En El Salvador, por ejemplo, que se degradó a un régimen híbrido en el índice de democracia este año, y en algunos otros lugares también, Venezuela, Nicaragua, donde vimos líderes autoritarios usando el telón de la pandemia para reprimir a la oposición y consolidar su propio poder. Y según la investigación, no hay garantías de que el debilitamiento de las democracias no hubiera sucedido de no haberse registrado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Con clases presenciales comenzó el año escolar en algunos países de Centroamérica y otros se preparan para iniciarlo a pesar de la amenaza permanente del COVID-19. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente informe. Nicaragua fue el primer país de Centroamérica en iniciar las clases presenciales en los colegios públicos. A pesar de los riesgos que sigue representando el coronavirus, las autoridades educativas aseguran que se están tomando todas las medidas de protección en los centros escolares. El alcohol gel, sus mascarillas, y al entrar a su aula tienen su alfombrita, su trapito con cloro para limpiarse. Sin embargo, algunos activistas aseguran que la situación que atraviesa el país por el coronavirus y la situación sociopolítica dificultan no solo el acceso a la educación, sino que siguen cuestionando la veracidad de las cifras con las que el gobierno asegura que Nicaragua es uno de los países menos afectados por la pandemia. Las comunidades están sufriendo bastante, los niños y niñas tienen un serio situación para poder acceder, ¿no?, al derecho a la educación en la zona. Países como Costa Rica iniciarán su ciclo escolar la segunda semana de febrero bajo una modalidad combinada entre presencial y virtual. La expectativa que nosotros tenemos de apertura del ciclo lectivo el 8 de febrero es que más de la mitad, más del 50% de la población estudiantil, que asciende entre público y privado a 1.200.000 estudiantes, puedan regresar de manera segura. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen previsto en lo que resta del mes de febrero iniciar el ciclo escolar en un modelo híbrido similar al de Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Después de la pausa, denuncian nuevo blanco del gobierno en Venezuela. En
medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Continuamos con la actualización de la información en El Mundo al Día. En un 157% habrían aumentado en Venezuela los ataques contra organizaciones no gubernamentales en el 2020. Así lo denunciaron activistas defensores de derechos humanos. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas. Un informe presentado por la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales en Venezuela denunció que el año pasado hubo 338 agresiones contra activistas venezolanos, lo que contrasta con las 84 reportadas en 2019. Tenemos detenciones arbitrarias, tenemos allanamientos ilegales, tenemos incautación ilegal de instrumentos de trabajo y de insumos. Solo en noviembre de 2020 fueron allanadas por la policía las sedes de 2 organizaciones dedicadas a la atención de ancianos y a la alimentación en zonas pobres. Y a comienzos de 2021 fueron detenidos 5 miembros de la ONG Azul Positivo, encargada de brindar apoyo a pacientes con VIH. Quienes están trabajando en la sociedad civil en el campo humanitario o en el campo de derechos humanos está siendo visto como un enemigo interno. El gobierno de Nicolás Maduro pidió a Naciones Unidas detallar los fondos que envía a algunas de estas ONG en Venezuela, pues según su solicitud, sospecha que estas organizaciones dan un uso político y no humanitario a los recursos. Incluso el diputado chavista Diosdado Cabello promueve una legislación para regular el financiamiento de estas organizaciones. Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. Ya basta, ya pues. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y en Colombia, 10 masacres se han registrado a solo un mes y 3 días desde el inicio del 2021. Jair Díaz nos informa que, de acuerdo al seguimiento que hace el Instituto de Desarrollo y Paz, Indepaz, 36 personas han muerto en estos hechos violentos. El inicio del 2021 para Colombia estuvo marcado por una ola de violencia. Denunciaron organizaciones no gubernamentales que presentaron un seguimiento estadístico de casos. Según el Observatorio Independiente Indepaz, en el país se ha registrado el homicidio de un líder social cada 41 horas. Cada 5 días fue asesinado un excombatiente de las FARC y cada 4 días fue perpetrada una masacre. Esta es la peor arremetida de grupos armados ilegales luego de que se firmara el acuerdo de paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. Según el observatorio. En las masacres que se han presentado en estos días, los jóvenes están siendo objeto
de un atropello. Robinson Liscano, maestro de los jóvenes asesinados en un municipio del Valle del Cauca, ubicado al occidente de Colombia, hizo un llamado para que no se trivialicen estos homicidios en el país. Tristes, pero creo que no podemos caer en la resignación. Al analizar las estadísticas y las circunstancias desde el punto de vista del politólogo Néstor Rosanía, en el país no hay una política clara para contrarrestar el retorno de estas manifestaciones de violencia. Un gran retroceso en materia de seguridad y lo demuestran son el tema de las masacres, que es muy grave. El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, aseguró a los colombianos que se trabajará para desmantelar organizaciones al margen de la ley. A los del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC. Son ellos los que asesinan a líderes sociales y cometen masacres. En las últimas horas, 3 mineros fueron asesinados en Colombia, convirtiéndose en la 10ª masacre del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En breve, una alternativa de alimentación sostenible y amigable con el planeta. Les contamos al volver. Con los niños en casa accediendo a Internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases. Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando. Recuérdales que sus acciones en Internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en Internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Estados Unidos será sede de la granja más grande del mundo de producción de proteína con base en insectos, con la que se podría alimentar a la población mundial de manera sustentable. Alonso Castillo nos da los detalles. El objetivo es producir miles de millones de insectos y transformarlos en proteínas para que éstas sean consumidas por animales como vacas, gallinas, peces y cerdos, lo que reducirá significativamente la huella de carbono, nos dijo Clement Ray, fundador de la empresa de biotecnología Innovafeed. Recuperando insectos en la cadena alimenticia, queremos reciclar los desechos y convertirlos nuevamente en nutrientes, que son los que se utilizan para alimentar un pequeño pez, ave o mamífero. La planta producirá anualmente 60,000 toneladas de proteína de alimentación animal y con un esquema colaborativo entre Innovafeed y la compañía ADM, se emitirá un 80% menos de dióxido de carbono que una instalación independiente, aseguró el emprendedor. Necesitamos crear una industria sostenible que genere empleo, pero al mismo tiempo una industria que respete y beneficie el medio ambiente. La mosca denominada soldado negra puede consumir estiércol y desechos para transformarlos en proteína, una tecnología que busca ir de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó Rey. Al final del día comeremos el pescado, comeremos la trucha, el salmón, el ave y el pollo. Y queremos crear conciencia sobre las elecciones que está tomando el consumidor y el impacto en el medio ambiente.
También resaltó que la construcción de un sistema alimenticio sostenible ayudará a preservar recursos, a mejorar nuestra alimentación y a estimular la conciencia medioambiental. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y hay quienes están tomando ventaja de la poderosa tormenta que ha golpeado al noreste de Estados Unidos para alegrar un poco sus días de pandemia. Algunos neoyorquinos han llegado hasta el icónico Central Park para jugar con la nieve, deslizarse en trineo y disfrutar como niños de esta experiencia al aire libre. Eso sí, manteniendo todas las normas de bioseguridad. Con esto nos despedimos por hoy, pero mañana nos vemos con más información en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. En Haïti, Premier ministre Joseph Jout reconnaît que 2 journées de grève contre insécurité et pour respect de la Constitution réussi pendant le lancer une autre fois encore appel pour dialogue. Haïti toujours, leader Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, rencontré la presse pour dire mobilisation a continué pendant lui présenter un bilan de manifestation qui était faite 31 janvier qui s'est passé là. États-Unis politique, réaction déploiement enregistrée après président Joe Biden signé plusieurs décrets sur immigration qui visaient réunir Timoun et famille. Et puis dans Birmanie, autorités ont condamné prix Nobel la paix Aung San Suu Kyi pour 2 semaines en bas accusation violation loi sous importation et exportation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Dans Washington, nous comptons entrer la carrière l'autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Merci pour fidélité, merci pour attention, merci d'être toujours branché dans le ça. Et actualité a mené nous d'abord et dans le pays d'Haïti côté un groupe moun bat Chalbaek derrière ancien président Jocelyn Privert qui te vin rendre une visite par journaliste Liliane Pierre-Paul. Nous avons souligné correspondant nous Massado Vilme. Massado Vilme, so ka di nou de incident ça? Justement, Jacques Bélizer, c'est un incident qui produit pour Oudili, ancien président Jocelyn Privert lui-même, il t'apprend, et Mme Liliane Pierre-Paul, visite, nous connaissons qui ça, et Marie, Mme Liliane Pierre-Paul, n'a parlé d'Anthony Babier, lui-même, qui est représenté sous la présidence de Jocelyn Privert. Eh bien, dans ce sens, il